Bueno, pues vamos a ir empezando, si te parece. Vale, ¿Cómo estupendo. ves? Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la segundo webinar dentro de las jornadas de la Semana de la Administración Abierta. En el webinar de hoy, Cristina García Miró, radioastrónoma del Observatorio de Lleves, va a hacer una presentación acerca de qué es lo que hace único al Observatorio de Lleves. La forma de proceder va a ser la siguiente. En primer lugar, Cristina realizará una presentación con una duración aproximada de media hora aproximadamente. Seguido vamos a realizar un turno de preguntas que contestará ella misma o yo en función de un poco de la temática, y posteriormente vamos a proyectar un vídeo financiado por el Ministerio de Ciencia dentro de estas jornadas sobre el Observatorio de Lleves. Cristina estudió Ciencias Físicas en la Universidad Complutense y obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Astrofísica por la Universidad de Granada. En su primer trabajo fue controladora y operadora del Telescopio Espacial de Ultravioleta IUE de la ESA-NASA. Durante 17 años fue la radioastrónoma soporte del Centro de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA en Madrid. Durante los últimos años ha estado trabajando en el Square Kilometre Array, SKA, cuya sede se encuentra en el Observatorio de Jodrbank, en Inglaterra, y en el Instituto for BVI en los Países Bajos. En la actualidad es astrónoma del Observatorio de Lleves del IGN. También recordar que las preguntas las podéis ir dejando por el chat y serán respondidas al final de la charla. Así que todo tuyo cuando quieras, Cristina. Muchísimas gracias, Pablo. Voy a compartir la presentación. Vale, ¿se ve? Sí, todo bien, todo correcto. Estupendo. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberos conectado. Mi misión hoy es que descubráis por qué es único el Observatorio de Lleves, no solo en el panorama nacional, sino también en el internacional. No me avanzan las transparencias. Voy a compartir otra vez. Cristina, cuando compartes tienes que pulsar en el centro de la transparencia y ahí a lo mejor ya te avanza. A mí también me pasó el otro día. Ah, vale. Gracias. Bueno, lo primero es que sepáis dónde estamos. Pues estamos en el municipio, pertenecemos al municipio de Lleves, en Guadalajara. Esta es una imagen de la Filomena del invierno, no el anterior, tomada con un dron. Y bueno, pues es un sitio espectacular. ¿Por qué estamos ahí? Pues bueno, en los años 70 los astrónomos que estaban localizados en el Retiro, en el Observatorio Astronómico Nacional, en el Real Observatorio, claro, ya era imposible realizar observaciones ahí desde el centro de la ciudad con toda la contaminación lumínica. Entonces buscaron una localización que estuviese cerca de Madrid, que tuviese unas buenas condiciones de observación en el óptico, ¿no? Y bueno, pues esta localización, estamos sobre una meseta, no muy altos, pero las condiciones de observación no son muy malas. El tiempo meteorológico, la atmósfera es bastante seca, con lo cual eso es bastante bueno para la observación astronómica. Y luego pues no estamos muy alejados de Madrid, de Guadalajara y luego sobre todo de las universidades principales, ¿no? Complutense, la Universidad de Alcalá, la UPM, etc. Somos en España, hay un gran conjunto de instalaciones científicas y técnicas singulares. Nosotros somos una de ellas. Voy a intentar convenceros que nosotros somos muy singulares. Primero, somos la única ICTS situada en Castilla-La Mancha. Con eso ya os lo digo, parte de por qué somos singulares. Y solamente una de las 7 dedicadas a astronomía y astrofísica en toda España. Pues junto, por ejemplo, con el Observatorio del Roque de los Muchachos, el 10 metros, el telescopio de 10 metros español, el Observatorio de Calar Alto en Almería, la antena de 30 metros que habréis visto en Granada, en Picobeleta. Bueno, pues junto con esas instalaciones.
Pertenecemos a lo que antes era Fomento, ahora se llama el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estamos adscritos al Instituto Geográfico Nacional y dependemos de la Subdirección General de Astronomía y Geodesia. ¿Vale? Los astrónomos somos importantes para esta subdirección porque desde el punto de vista de la geodesia estudia la forma de la Tierra, la gravedad, la orientación, pues nosotros somos los que medimos esa orientación, la longitud del día, la rotación de la Tierra, la orientación con respecto a las estrellas, pues somos los astrónomos los que hacemos esa labor. Dentro de la subdirección general estamos divididos en dos patas. Una es el Observatorio Astronómico Nacional, que tiene dos sedes, una en El Retiro y otra en Alcalá, que están focalizados a realizar ciencia. Y luego tenemos la sede del Observatorio de Lleves, que por supuesto nuestras instalaciones son utilizadas por estos científicos y somos un centro de desarrollo tecnológico. ¿Vale? Tanto científicos como ingenieros trabajamos en todas las sedes. De hecho, unos días vamos a una sede o a otra, pero estamos repartidos entre las tres sedes. Vale, esto es un resumen visual histórico. Como os comentaba antes, en los años 70 se decidió mover los telescopios a una zona de menor contaminación lumínica. Entonces en el 75 se construyó, como veis ahí en mitad de esta imagen, una torre solar. Ahí tiene un refractor de 14 centímetros de diámetro. Y luego en el 76, ahí eso lo he añadido porque en esta foto no salía, es un astrógrafo, es la cúpula de un astrógrafo doble. El astrógrafo doble lo que hacía era observar asteroides y cometas. En los años 80 estaba completamente dedicado a esa misión y descubrió un asteroide, el que hoy en día se llama asteroide Lleves, que es una roca de 17 kilómetros de diámetro que está orbitando en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. ¿Vale? Desde entonces pues, se le hace seguimiento a ese asteroide. Pero bueno, somos famosos ya desde los años del año 82 que se descubrió. Luego el observatorio se pensó que podía ser muy provechoso construir el primer radiotelescopio español. En aquellos años, en los 70, en la década de los 70, no había ninguna antena completamente española. Y ahí veis en esa esfera, ese radomo, ahí dentro tenemos un radiotelescopio de 14 metros de diámetro. Ese fue el primer radiotelescopio español. Se le instaló un receptor de 7 milímetros de frecuencia, que luego os explicaré qué significa eso, y también un receptor dual en banda S y X para hacer observaciones geodésicas. Y luego también al final de la exposición os explicaré cómo se participan estas observaciones. Tanto la torre solar, el astrógrafo doble, como el primer radiotelescopio español están en desuso. Estamos intentando poner en marcha otra vez el astrógrafo doble, porque hay mucho interés por la comunidad de astrónomos aficionados de Guadalajara, de Alcalá, y luego también por las universidades, para que los estudiantes de universidades puedan hacer prácticas. Entonces lo estamos intentando recuperar y robotizar. Y remotizar para que se pueda utilizar en remoto. Pero tanto la torre solar, el astrógrafo doble como el radiotelescopio del Radomo ya están en desuso. Entonces, cuando se vio que el radiotelescopio de 14 metros pues no era suficiente, se decidió construir la gran antena que veis ahí a la izquierda, que es el radiotelescopio de 40 metros de diámetro. Se construyó en el 2007 y ese es uno de los radiotelescopios más grandes en Europa, por detrás de un 100 metros de diámetro que hay en Alemania. Nosotros somos los segundos de diámetro. Y bueno, pues luego os contaré que está siendo uno de los radiotelescopios más competitivos en estudio de química en el medio interestelar. Y ya recientemente se construyó esa antenita pequeñita que veis a la derecha en el 2013, que es una antena que hace observaciones geodésicas.
También los laboratorios, como veis, pues han ido evolucionando. Al principio teníamos un edificio pequeño que se expandió en los años 90 y acabamos de construir un nuevo edificio para albergar nuevos laboratorios, en el futuro una sala limpia, unos talleres para poder montar todos los receptores que realizamos, que desarrollamos. Vale, esto es otra imagen aérea de lo mismo. Lo único que no he contado en la anterior, por ejemplo, es la sala de gravimetría. Aquí tenemos unos gravímetros relativos y absolutos para medir la gravedad de la Tierra. Y así como peculiaridad tenemos el único gravímetro superconductor de España. Este gravímetro es muy sensible, nos ayuda a medir movimientos de agua en el subsuelo de los acuíferos anuales, ¿no? La variabilidad que hay en ese movimiento de aguas durante el año. Lo que pone aquí como SLR es un nuevo telescopio óptico con láser que estamos construyendo, estará en funcionamiento al año que viene, para medir posiciones de satélites con láser. Entonces ese telescopio lo que hará será emitir un láser y estos satélites tienen unas bolitas pequeñas con un montón de espejos que reflejan el láser. Entonces el láser va hacia el satélite, vuelve y podemos medir con muchísima precisión el tiempo de ida y vuelta, con lo cual la posición del satélite en distintos momentos e inferir sus órbitas. Las órbitas de los satélites se ven influidas por la gravedad de la Tierra, por la forma de la Tierra, con lo cual nos da muchísima información de geodésica, ¿no? De la forma de la Tierra. Y como veis ahí, tenemos también a la entrada un pabellón de visitantes que se puede venir a visitar. En los fines de semana estamos abiertos para visitas de grupos, visitas privadas. Durante la semana acogemos a visitas de colegios y de estudiantes de secundaria. Vale, pues para que entendáis un poco por qué es importante hacer radioastronomía, ¿no? Os pongo este ejemplo de la galaxia Centauro A. En el visible esta galaxia parece una galaxia muy normal, está formada por un bulbo ahí en el centro, no lo veis bien porque hay toda una banda que lo tapa de gas y de polvo, ¿no? Pero en el centro se ve como una esfera muy brillante, eso está formado por miles y miles, millones de estrellas, es el bulbo de la galaxia. Y luego veis unas estrellitas así por la parte de arriba, azules, son estrellas nuevas, estrellas muy calientes que se están formando. Esta galaxia se piensa que se formó tras la interacción con otra galaxia. Y cuando se observa en longitudes de onda radio, con los radiotelescopios, se ve esto. Como estos chorros enormes que son del tamaño de la galaxia. Esto fue muy sorprendente cuando se descubrió, porque ¿qué está produciendo este efecto tan grande, ¿no? ¿Qué es esto? Esos chorros están formados por partículas elementales, electrones, partículas fundamentales o protones, que están acelerados a velocidades muy cercanas a la de la luz. Toda carga acelerada emite radiación, ¿no? Entonces esta radiación, estos que estamos detectando, lo están emitiendo los electrones y es lo que llamamos radiación sincrotrón. El máximo de esta radiación se encuentra en longitudes de onda centimétricas, que es lo que detectan nuestros radiotelescopios. Entonces, estos efectos tan energéticos, ¿por qué están producidos, no? Entonces, gracias a haber detectado estos chorros, pensamos que en el centro de estas galaxias tiene que haber unos agujeros negros supermasivos que están produciendo estos efectos. Entonces, bueno, pues como veis es muy importante en astronomía no solamente centrarnos en una longitud de onda, en el óptico, sino que conviene observar en todas las longitudes de onda. La luz es radiación, la luz en el óptico. Nuestros ojos están muy limitados y solo pueden detectar la luz óptica, la luz visible. Pero es que el rango de luz es enorme.
es lo que llamamos la radiación electromagnética. Son unas ondas que no es más que un campo eléctrico y magnético que se propaga en el espacio, ¿no? Entonces, dependiendo de la batida de esa onda, si es una onda muy pequeña, entonces es muy energética, entonces estamos hablando de los rayos gamma, los rayos X. Luego pasamos por el ultravioleta, el visible, y luego ya según esas ondas van perdiendo energía, se hacen mucho más grandes, entonces ya tenemos el infrarrojo y las ondas de radio, que como veis aquí pues pueden tener de tamaños de entre centímetros, milímetros, centímetros, y luego ya pues ser enormes del tamaño de, bueno, pues como los humanos, los coches o los edificios e incluso montañas, ¿vale? El rango radio es enorme. Entonces, cuando hablamos de radiación radio, no es algo que se oye, no es algo que se escucha, no, es una luz, es un tipo de luz, ¿vale? Un tipo de luz igual que el visible, menos energético y que entonces detectamos con nuestros radiotelescopios. Nuestra atmósfera es opaca a casi todas estas longitudes de onda. Y menos mal, porque sería muy dañino para la salud. Entonces absorbe rayos gamma, rayos X, prácticamente todo el ultravioleta. Tiene solo unas pequeñas bandas, deja pasar el visible, unas bandas del infrarrojo y luego hay una gran ventana de radio. Entonces, gracias a esa ventana de radio podemos hacer radioastronomía, podemos observar la radiación en radio que emiten objetos del universo, estrellas, galaxias, lo que queramos observar, ¿no? Y luego también lo utilizamos para comunicarnos, muy importante, pues con satélites, con sondas que están explorando el sistema solar, pues lo hacemos vía ondas de radio. Pero de nuevo, quiero insistir, las ondas de radio, aunque se llamen radio, son ondas de luz, no se escuchan, se detectan con las antenas. Vale, pues esto es nuestra antena, nuestro radiotelescopio de 40 metros, que es una gran parábola. ¿Por qué necesitamos que sea tan grande? Pues porque las señales que recibimos de estos objetos, de los objetos en el universo, son muy débiles. La unidad que utilizamos se llama el Jansky y el Jansky es 0.25 ceros y un 1, o sea, 10 elevada a la menos 26. Es energía por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de frecuencia. ¿Vale? Es una unidad de flujo, la cantidad de energía que recibimos de determinada zona del cielo. O sea, es ínfimo, es pequeñísimo, 10 elevada a la menos 26. Y la mayor parte de las radiofuentes que observamos tienen un Jansky, 10 Janskys, hay algunas que llegan a 1000. Pero vamos, que como veis es algo ínfimo. Entonces necesitamos colectar lo máximo posible. Entonces el primer paraboloide lo que hace es recibir cuanta más radiación posible de esos objetos. ¿Vale? Estas antenas son de tipo Cassegrain, que tienen un paraboloide como primario y un secundario que es un hiperboloide. Entonces la radiación primero llega al primario, se refleja en el secundario y luego se focaliza a esa imagen que os hemos puesto ahí, que es la cabina, lo llamamos la cabina de foco Nasmyth. Entonces ahí es donde tenemos los receptores de la antena, donde se amplifica esa señal, porque claro, es una señal tan débil que lo que tenemos que hacer en realidad es amplificarla para poderla detectar bien. Esa cabina tenemos hoy en día 6 receptores en esa cabina de rango de frecuencia entre 2 y 90 gigahercios. Esos son, vamos, entre los 13 centímetros, ¿vale?, de tamaño de onda hasta los 3 milímetros de batida de la onda. Eso es lo que somos capaces de detectar, esas ondas con esos tamaños. Esa cabina Nasmyth, cuando el primario se mueve, enfocando a los distintos objetos, la cabina Nasmyth está quieta en elevación, solamente se mueve en azimut, con lo cual podemos estar trabajando ahí dentro, según se está observando, con otros receptores que nos estén utilizando. Estas antenas también siguen un principio que es el principio de homología, porque claro, os podéis imaginar que son unas antenas tan grandes que se deforman por la gravedad. Entonces, según estén apuntando a una elevación o a otra, el paraboloide se deforma, pero están diseñadas de forma que ese paraboloide
siempre se mantiene, la forma del primario siempre mantiene una forma de paraboloide. Y un paraboloide lo que tiene es que tiene un foco único, ¿vale? Entonces lo que nos pasa es que según vamos moviendo el paraboloide en elevación, el foco va variando. Entonces el secundario tenemos una forma de moverlo, alejarlo o acercarlo según va variando la posición del foco. Bien, entonces una vez que hemos colectado toda esa poca y tan tenue radiación que nos viene de los objetos del universo, lo tenemos que detectar. Pero bueno, para detectarlo, pues tenemos que amplificar esa señal utilizando los receptores. Y aquí os vamos a poner la analogía de una radio. Lo que pasa es que, veis, la radio tiene aquí una antena. Nosotros en el radiotelescopio utilizamos el paraboloide enorme, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la señal que recibe la radio de la emisora es una señal súper intensa. Entonces, y además, como hay muchas emisoras, pues también te interesa utilizar una antena pues que reciba radiación de todas direcciones. Nosotros, cuando estamos observando el cielo, queremos antenas, estas antenas parabólicas son muy directivas, con lo cual solamente recibimos radiación de la zona del cielo que nos interesa. Pero bueno, en un caso la radio recibe las ondas que emite la emisora, nosotros recibimos las ondas que emiten los objetos del cosmos, ¿vale? Eso es lo mismo. Y la radio hay que sintonizarla según quieras, una emisora u otra. Pues nosotros con nuestros receptores de radioastronomía hacemos lo mismo, tenemos que sintonizar a la frecuencia que nos interesa observar. Y luego, una diferencia fundamental es que la emisora nos está enviando una señal que está modulada, o sea, la cambian en amplitud o en frecuencia, amplitud modulada, frecuencia modulada, incluyéndole en información en modo binario, con modo ceros y unos. ¿Vale? Entonces nos están mandando una información ahí codificada. Entonces la radio lo que hace es demodular y extraer la información ceros y unos que luego traduce a sonido, ¿vale? Por ejemplo, la música que nos estén poniendo en la emisora. Nosotros, la diferencia fundamental también es que los objetos astronómicos no nos mandan una radiación que está intencional, ¿vale? Es ruido blanco, no es ruido modulado, es un ruido que emiten los objetos en función de las características físicas, los procesos físicos que los generan, la composición química, ¿vale? Entonces nos está dando información de qué procesos físicos, qué química hay en esos objetos, qué moléculas tenemos en una estrella o en una nube que está formando una nueva estrella, qué moléculas hay, qué química hay, ¿no? Y qué temperatura, qué densidad. Todo eso nos lo da esa radiación que recibimos, ¿vale? Pero no está, es un ruido que lo único que hace es variar en amplitud o a lo mejor varía en el tiempo, si es un proceso que es transitorio, pero no está modulado, no hay una intencionalidad, es un ruido blanco. Y de ahí, con nuestro receptor radio, tenemos que extraer toda esa información. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha veis emisión de ciertas moléculas. Esas líneas que están en rojo pues son emitidas por ciertas moléculas. Entonces, por eso sabemos qué composición química tienen esos objetos. Vale, los receptores de radioastronomía, voy a volver atrás, como este, tienen distintos componentes y os voy a ir hablando un poco, desgranando un poco todos los componentes. Entonces, el primer componente es la bocina o alimentador, que es como ese cono. Ese cono lo que hace es que las ondas que estaban libres en el espacio han sido guiadas por el primario y el secundario, por todo el paraboloide de la antena grande, tienen que pasar de estar libres a ir por dentro de un cable, ¿vale? Y además convertirlo en determinado momento a una corriente eléctrica. Entonces luego esa corriente eléctrica es muy débil, hay que amplificarla. Y luego ya una vez amplificada se trata y se acondiciona. Entonces esas son las tres etapas que os voy a contar ahora.
Entonces, lo primero que tenemos en esa cadena son esas bocinas cónicas, dependen del tamaño de las ondas que queremos detectar. Entonces, si las ondas son muy grandes, ondas centimétricas o métricas, pues las bocinas son mucho más grandes. Para ondas milimétricas, como os dije antes, que tenemos un receptor a 3 milímetros, pues son bocinas muchísimo más pequeñitas. Estas bocinas son muy directivas. Además, por dentro están como estriadas, lo que llamamos corrugadas, y hace que tengan unas características muy buenas, un comportamiento muy bueno. Por ejemplo, responden muy bien a la polarización de esa radiación. Podemos separar, si la emisión está polarizada, la podemos separar o no polarizada en componentes. Entonces, en esa separación, este tipo de bocinas casi no meten contaminación de una componente a la otra. Y luego también son muy directivas, entonces bueno, pues tienen un comportamiento muy bueno para los radiotelescopios, son las bocinas que se utilizan en los radiotelescopios. Entonces, estas bocinas las diseñamos, desarrollamos, se prueban en esta cámara anecoica en el observatorio, ¿vale? Se hace todo, tenemos unas máquinas que las construyen las bocinas, ¿no? Y luego en la cámara anecoica se miden. Las cámaras anecoicas, que tenemos aquí la foto, están revestidas por estas hueveras, ¿no? Que son absorbentes, porque nos interesa medir muy bien cómo funcionan las bocinas. Entonces tenemos un transmisor y no queremos que a la bocina le llegue la radiación reflejada de las paredes. Entonces el transmisor emite directamente hacia la bocina, pero claro, algo se reflejaría en las paredes. Entonces este absorbente lo que hace es que absorbe del todo lo que podría reflejarse, ¿vale? Entonces, para que a nuestra bocina le llegue solamente la emisión del sensor. Bocinas de estas hemos hecho para antenas en Holanda, en Noruega, en Japón, ¿vale? Vale, la siguiente, en estas bocinas pasa la radiación, las ondas, de ser ondas a estar guiadas en lo que llamamos una guía de ondas, que no es más que una cañería, o a pasar a un cable. Entonces, en alguno de estos puntos, tanto en la bocina como en la guía de ondas, necesitamos tener un dipolo. Entonces, ese dipolo es una pequeñita antenita que lo que se induce una corriente ahí en ese dipolo, dependiendo de la radiación que llega, se induce una corriente y esa es la corriente, electrones, que tenemos que amplificar y los amplificamos con estos amplificadores de muy bajo ruido. ¿Por qué muy bajo ruido? Porque el amplificador amplifica la señal que le entra, pero también amplifica la señal que él mismo tiene de su propio ruido por su propia temperatura. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, que las señales que nos llegan del cielo son muy tenues, pues no interesa que el amplificador que utilizamos también amplifique su ruido. Y entonces lo que hacemos es que estos amplificadores, que veis aquí la foto en el centro, tiene unos varios centímetros de tamaño, pues este amplificador tiene que estar enfriado a temperaturas muy bajas, a temperaturas criogénicas. Estoy hablando de unos menos 260 grados centígrados, ¿vale? O sea, imaginaros, eso lo hacemos con helio líquido, helio gas. O sea, por el cero absoluto, los 0 Kelvin son menos 273 con algo grados centígrados, menos 273 grados centígrados, el cero absoluto. Nosotros trabajamos unos 15 grados, incluso hasta 4 en algunos tipos de receptores, ¿no? 4, 15 grados por encima del cero absoluto. Y lo hacemos gracias a unos criostatos de ciclo cerrado que funcionan pues como nuestras neveras, ¿no? Pero que utilizan helio líquido, helio gas para refrigerar. Estos amplificadores pues, están compuestos por transistores, resistencias, condensadores, todo componentes activos pequeñísimos. ¿Vale? Al final lo más importante de todo este son los transistores de tipo GEM, estos de fósforo de indio, que tienen unos tamaños de micras. Aquí hemos ido haciendo un zoom con el microscopio para que veáis los tamaños que tienen estos amplificadores. En
estos transistores se conectan en cadena, el más importante es el primero. El primero es el que tiene que tener una respuesta fenomenal, no introducir ningún ruido, porque luego los siguientes amplificadores, los siguientes transistores, siempre su ruido va dividido por la ganancia del primer transistor o de los anteriores, con lo cual ya no influyen prácticamente en la cadena. O sea, el primer componente es crítico. Y bueno, pues luego estos componentes están unidos en esta imagen en la derecha, arriba, veis unos hilillos, que claro, esto está aumentado por el microscopio, estos son hilos de oro, estamos hablando de unas 15 micras. El grosor del cabello humano son unas 70 micras, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es muchísimo más finito estos hilos que un cabello humano. Entonces, pues todas estas los amplificadores criogénicos se diseñan, desarrollan, montan en el observatorio por mis compañeros, por los técnicos y por los ingenieros. Entonces, fijaros pues, con la precisión que tienen que hacer todas esas solduras de los hilos de oro. Y ya la última etapa, así resumiendo mucho, es el acondicionamiento de la señal. Una vez que esa señal la hemos amplificado mucho, cuando decimos amplificar mucho son unas miles de veces, al final en toda la cadena la amplificación es de unas 100.000 veces o incluso 1.000.000 de veces, ¿vale? Incluyendo la amplificación de toda la antena Cassegrain, de toda la cadena. Pues esa señal amplificada la tenemos que digitalizar. ¿Por qué? Porque los ordenadores, pues para analizar esa señal, la digitalizamos. Entonces es más fácil, es menos costoso digitalizar a frecuencias bajas. Entonces, una vez que hemos amplificado esa corriente, lo que hacemos es esa señal, bajarla en frecuencia, a frecuencia mucho más baja, con un convertidor de frecuencia. Y luego en esa cadena se sigue amplificando, se filtra y bueno, pues para luego al final pues calcular una transformada de Fourier de esa señal y obtener el espectro o grabar la señal, ¿vale? Para luego analizarla. Hoy en día también, como los digitalizadores cada vez cubren rangos anchos de banda de frecuencia más grandes, pues somos capaces de digitalizar a la frecuencia que estamos observando. Entonces, a varios gigahercios, ¿no? Pero bueno, los receptores que utilizamos en el observatorio de Yebes son receptores heterodinos y lo que hacemos es bajar en frecuencia la señal. Vale. Nuestro gran enemigo son las interferencias, porque claro, en esas señales de 10 elevado a la menos 26, ¿vale? En esas unidades de Jansky que son tan pequeñas, cualquier interferencia pues, nos molesta y no nos deja observar. Y hoy en día, pues bueno, eh, toda nuestra tecnología es inalámbrica. Los teléfonos móviles, el receptor GPS, el control para abrir la llave del coche, todo es inalámbrico, el wifi. Entonces, como os podréis imaginar, además como los sensores que utilizamos en el móvil tienen unas antenas malísimas, pues claro, hay que transmitir con muchísima intensidad para que el móvil pueda detectar las señales. Entonces, claro, esas señales para nosotros son enormes, ¿vale? Entonces es que podrían llegar a quemar, si estuviésemos apuntando con nuestra antena pues, a un radar, ¿no? Podrían llegar a quemar nuestros amplificadores de bajo ruido. Saturarlos, por supuesto, pero incluso quemarlos y que dejasen de funcionar. De hecho, esto nos pasó con unos receptores que instalamos en Noruega, en New-Alexandria, unas islas que hay casi cerca del Polo Norte. La antena, cuando estaba en modo descanso, estaba siempre mirando pues, a elevación baja. Entonces pasaban por allí cerca unos barcos, los ferries, ¿no? Pues, con unos radares. Entonces esos radares nos estropearon varias veces el receptor de estas antenas y tuvieron que ir los compañeros a Noruega en varias ocasiones a reemplazarlos. Hasta que ya se dieron cuenta que era ese problema y ya se cambió la orientación de las antenas mirando hacia el cenit para que no les influyesen los ferries, ¿no? Bueno, pues tenemos, aparte de que participamos en comités tanto nacionales como internacionales para la protección del espectro radioeléctrico, en radioastronomía somos
un usuario pasivo. Nosotros no emitimos nada, solo recibimos, ¿no? Entonces, claro, necesitamos pues, que nos reserven ciertas frecuencias, porque es que ahora mismo, claro, los satélites, los radioenlaces, los radares, el wifi, todo está emitiendo en frecuencias que son muy interesantes para la radioastronomía, ¿no? Entonces, bueno, pues con la Unión Internacional de Telecomunicación, pues lo que se ha hecho es reservar unas bandas, ciertas bandas, las más importantes, que claro, todo es importante para los astrónomos, pero las bandas más importantes, pues bandas donde emite el agua y otras moléculas fundamentales, ¿no? Pues esas bandas se han reservado para que solo se puedan recibir en radioastronomía. Claro, siempre se pueden usar para servicios activos, siempre que no generen interferencias en los radiotelescopios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un satélite, si está utilizando la banda del agua, que la tenemos reservada, pasa por encima de nosotros, en teoría no debería de transmitir cuando está pasando por encima del observatorio. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de la traza que dejó en este receptor que tenemos para monitorizar las interferencias a 3 bandas. Entonces, la traza que dejó el satélite español Paz, que pudimos detectar con con el detector de interferencias. Esto es una escala de color, cuanto más clarito es más intenso, ¿vale? El amarillo, el rojo es más intenso, el azul es menos intenso. Y los mapas que veis abajo son mapas que hemos tomado con la antena pequeñita de 13,2 metros de diámetro. En todas, el mapa que tiene más interferencias, que es el de la izquierda, es en toda la banda, que puede observar la antena desde 2 a 14 gigahercios. Y cuando hemos suprimido bandas donde pues, están los radioenlaces, el wifi, entonces nos queda bastante más limpio, ¿no? Que es la imagen del centro. Lo que pasa es que, claro, nos imposibilita observar en esas frecuencias bajas. Y esto es, la semiesfera es otra representación a 5 GHz también donde es una frecuencia que se utiliza el wifi, es una representación en semiesfera. Muy bien, pues ahora os quiero comentar un poco resultados con el radiotelescopio de 40 metros, unos resultados que estamos obteniendo, estamos muy contentos, que están haciendo que seamos pues punteros en este tipo de observaciones. Y en el medio interestelar de nuestra galaxia hay nubes de gas y polvo, que luego dan lugar, nubes frías, bastante densas, ¿no? En estas nubes dan lugar luego a la formación de nuevas estrellas. En concreto, esta nube es una nube que está en la región de Tauro, ¿vale? Ahí en el mapa de la galaxia os señalo dónde está esa nube. Y en esa localización de la nube hemos detectado en lo que llevamos en el año pasado 40 nuevas moléculas en el medio interestelar, ahí en esa nube, utilizando unos nuevos receptores de 7 y 3 milímetros que se desarrollaron para el proyecto NanoCosmos, que con fondos que se llevaron a cabo completamente, se diseñaron, desarrollaron, montaron para el 40 metros íntegramente en los laboratorios del observatorio. Estos son nuevas 40 nuevas moléculas que supone un tercio más de las moléculas que se conocía que existían en el medio interestelar. Y esto lo hemos conseguido en tan solo un año. Entonces demuestra lo sensibles y la gran calidad que tienen estos receptores que hemos desarrollado en el observatorio. Y otro ejemplo es otra nube molecular, pues parecida a la nube que hemos visto antes, que está muy cerca del centro galáctico. Esa nube los astrónomos nos gusta poner esos nombres tan raros. En esa nube se ha detectado una molécula que se llama etanolamina. La etanolamina, que tiene 4 de los 6 elementos principales que forman las moléculas de la vida, ¿no? Forma parte de los fosfolípidos, esa parte
de arriba, esto de 2 patas, es un fosfolípido y los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares. ¿Vale? Las membranas celulares es lo que hace que las células tuviesen diferenciación y que en la célula pues, tuviesen los procesos metabólicos que ocurren, ¿no? Y que, pues, que soportan la vida. Entonces, bueno, pues en esa nube molecular se sintetiza de forma eficiente esa molécula que es parte principal de una molécula que forma las células de los seres vivos. Si a eso le unimos que llevamos unos 5.000 exoplanetas, los exoplanetas son planetas que están orbitando otras estrellas distintas a la nuestra, ¿no? En nuestra galaxia, pues llevamos confirmados, o sea, 5.000 exoplanetas, hay como unos 9.000 en total, que bueno, pues todavía hay que confirmar esos 4.000 que quedan, pero confirmados 5.000 exoplanetas en nuestra galaxia. Y podríamos decir que de esos 5.000 hay unos 10 que ese planeta tiene un tamaño muy similar a la Tierra, su estrella es muy similar al Sol. Esto es muy importante porque hay estrellas que son muy activas, que tienen muchas fulguraciones solares y no dejarían la evolución de la vida en su sistema planetario. ¿Vale? Y además, esos planetas tan parecidos a la Tierra están en la zona de habitabilidad de ese sistema planetario. ¿Qué significa eso? Que están en una zona ni muy lejos ni muy cerca de su estrella para que pueda haber agua líquida en su superficie. ¿Vale? Entonces, en estas nubes moleculares que estamos descubriendo estas moléculas orgánicas complejas relacionadas con la vida, que ahí es donde se están formando nuevas estrellas, que en la formación de nuevas estrellas no lo entendemos sin la formación de un sistema planetario, ¿vale? Con sus exoplanetas, pues bueno, os dejo a vosotros sacar la conclusión que queráis sobre lo que eso puede significar. Muy bien, aparte de los estudios que realiza el 40 metros como antena única, estos estudios de astroquímica del medio interestelar, también participamos en observaciones de interferometría de muy larga línea de base. ¿Qué significa eso? Que observamos con muchos radiotelescopios como el nuestro que están repartidos por toda la Tierra. Observamos de forma coordinada, de forma simultánea, los mismos objetos en el cielo. ¿Qué conseguimos con eso? Observamos de forma coherente. Entonces conseguimos que el instrumento que sintetizamos al observar todos a la vez es como si fuese un pedazo de antena del tamaño de la Tierra, ¿vale? Del tamaño de la distancia de separación máxima entre las antenas que estamos utilizando. Cuanto mayor es nuestra antena, mejor zoom podemos hacer en las imágenes. El tamaño de nuestro píxel en las imágenes es más pequeñito, ¿vale? Entonces con nuestro 40 metros tenemos un tamaño de píxel, pero con una antena del tamaño de la Tierra tenemos un píxel muchísimo más pequeñito, podemos hacer muchísimo más zoom. Entonces, utilizando antenas repartidas por todo el mundo a frecuencias muy altas, es como han conseguido el telescopio del horizonte de sucesos hacer las primeras fotos a agujeros negros supermasivos que hay en la galaxia M87 o en el centro de nuestra galaxia, que habréis visto en las noticias muy recientemente. Entonces nosotros no llegamos a observar a esas frecuencias tan altas con el 40 metros, porque ellos llegan a 230 gigahercios o más, pero también formamos parte de redes que observan en milimétricas a 3 milímetros, que es como esta red que os muestro a la derecha, de milimétricas, o la red de centimétricas, que también observa en 7 milímetros, llega hasta 7 milímetros europea, que os muestro aquí a la izquierda. Y como os dije antes, somos una de las antenas más grandes de la red europea, con lo cual le conferimos muchísima sensibilidad a la red. Entonces, estos estudios de interferometría de muy larga base nos dan resolución angular, el zoom mayor que no se puede obtener con ninguna otra técnica en astronomía, ¿vale? Entonces nos acercamos a los objetos astronómicos más que en el óptico, más que en rayos X, más que en ninguna otra longitud de onda.
Entonces, por ejemplo, uno de los resultados más novedosos, hemos detectado la contrapartida radio, lo que emitía la fusión de dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son estrellas muy degeneradas, estrellas muy densas que se forman al final de la evolución de las estrellas muy masivas. Las estrellas de neutrones, para que os hagáis una idea, si el Sol fuese una estrella de neutrones, tendría un diámetro de unos 20 kilómetros, el Sol, ¿vale? Tendría solo 20 kilómetros. Y una cucharadita de esa masa de la estrella de neutrones, ahí en esa cucharadita tendríamos toda la masa del Monte Everest. Entonces, estamos hablando, ¿por qué se llaman estrellas de neutrones? Porque no puede haber partículas repulsivas, porque están tan concentradas que lo único que puede estar ahí son neutrones que no tienen carga y no se repelen, ¿vale? Entonces son estrellas solamente formadas por neutrones. Si las estrellas que han dado lugar a esos púlsares fuesen muchísimo más masivas, dan lugar, cuando evolucionan y se colapsan, dan lugar a un agujero negro. Pero bueno, en este caso de estas observaciones, se observó la fusión de dos estrellas de neutrones. En esta fusión, ya cuando las estrellas se están acercando la una a la otra, las estrellas de neutrones producen una deformación del espacio-tiempo, lo que llamamos las ondas gravitacionales, que se detectaron por primera vez en el 2017 con los interferómetros LIGO de Estados Unidos y Virgo en Italia. Esto fue un gran éxito de demostración de la relatividad general de Einstein. Y bueno, pues en estas fusiones, lo primero que ocurre en esa explosión, cuando ya se fusionan, es una explosión en rayos gamma, lo primero que se detecta es en rayos gamma, luego ocurre una kilonova, una explosión en óptico enorme. Entonces ahí nos avisan a los radioastrónomos y sabemos que al cabo de un mes vamos a poder empezar a detectar esa explosión en frecuencias radio. Y entonces esto es lo que este es este mapa de color, el punto del centro es lo que hemos detectado. Y lo que hemos visto con los radiotelescopios es que esta emisión se mueve a velocidades muy grandes, casi a la velocidad de la luz. Entonces hemos inferido que en esa explosión se forman unos chorros, como tenemos aquí en esta imagen a la izquierda, unos chorros por el que se van propagando unos choques o unas componentes a unas velocidades casi de las de la luz. Y eso es lo que hemos detectado observando con muchas antenas repartidas por toda la Tierra. Vale, el observatorio de Lleves, aparte de ser un observatorio radioastronómico para hacer observaciones de radioastronomía, estudios de radioastronomía, también somos un centro de investigación geodésico. Entonces, por un lado, os comentaba que tenemos el pabellón de gravimetría, donde tenemos los gravímetros, tenemos sismógrafos para medir terremotos. Luego también tenemos receptores GNSS, receptores de tipo GPS, y que podemos, referenciando unas señales de un receptor con respecto a la otra por triangulación con los satélites, inferir de forma muy precisa dónde están estos receptores GPS, porque lo que nos interesa es medir cómo las placas tectónicas en la Tierra pues, se van moviendo, se van deformando. Pero la técnica con la que obtenemos mejor precisión en esta medida de la deriva de las placas tectónicas es con las antenitas pequeñas, con estas antenas geodésicas. Es el último grito en antenas, son unas antenas mucho más baratas, más versátiles, que podemos instalar en cualquier zona de la Tierra. Las medidas geodésicas antes las realizábamos con los radiotelescopios dedicados a radioastronomía, pues donde estuviesen, ¿no? Pero puede ser que no estén localizados en las posiciones más adecuadas para medir esta deriva continental. Entonces estas antenas pequeñas
las podemos colocar en donde más nos interesa. Entonces, vamos a conseguir pasar de precisiones en posiciones, de medida de posiciones de estas antenas en la Tierra, de centímetros a milímetros. Ese es el target al que queremos llegar, ¿no? Mejorar. Entonces se estudia cómo es el campo gravitatorio de la Tierra, cómo es la forma de la Tierra y cómo tenemos esas mareas terrestres y la deriva de las placas tectónicas. Entonces, y luego por último estamos construyendo el satélite, el telescopio de medida de satélites, de posición de satélites por láser, la estación SLR. Entonces, cuando tengamos al menos 3 técnicas geodésicas en el mismo sitio colocadas, nos convertiremos en la primera estación geodésica fundamental española. Y por último, tenemos una colaboración con hispano-portuguesa de la Red Atlántica, lo tengo que mirar porque no me lo sé, Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales, RAEGE, esta colaboración hispano-lusa. Vamos a instalar 4 de estas antenas en las Islas Azores, 2 en las Islas Azores, otra en Gran Canaria y la que tenemos en Lleves. ¿Por qué ahí? Porque justo en las Azores está la intersección entre la placa norteamericana, la europea y la placa africana. Entonces es una zona muy interesante para hacer un estudio con muy preciso de cómo se están moviendo estas placas una con respecto a la otra. Y pues nada más por mi parte, esto es todo lo que os quería contar hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias Cristina por la presentación. Pues pasamos al turno de preguntas. Si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, la podéis hacer por el chat o levantáis la mano e intentamos daros paso. Vale, mientras alguien se anima, yo sí que te quería hacer una pregunta, Cristina. ¿Cuál de tus labores destacarías dentro del Observatorio de Lleves? ¿Qué es la parte que más te gusta de tu trabajo? Pues me gusta mucho dar soporte a astrónomos, ¿vale? Me siento muy orgullosa cuando, gracias a mi labor, pues cuando he contribuido a calibrar bien la antena o que se haya desarrollado una observación, pues astrónomos de todo el mundo pueden solicitar observar con nosotros, ¿no? Entonces, pues estos estudios punteros que realizan pues son gracias a los astrónomos soportes. Somos un grupo de 10, no soy yo la única astrónoma soporte. Y bueno, pues yo estoy especializada en dar soporte a las observaciones de VLBI, de muy larga línea de base, ¿no? De interferometría que os comentaba antes. Entonces, bueno, pues eso es un orgullo ver que como con nuestro esfuerzo pues, se están haciendo estos estudios tan punteros. Vale. Tenemos una pregunta por el chat en el que nos pregunta si respecto a las interferencias solo se pueden evitar o se pueden tomar medidas para corregirlas. Y refiriéndose a si se pueden limpiar de la señal. Se pueden limpiar, se pueden limpiar. Claro, como os comentaba, estas señales suelen estar moduladas, ¿vale? O sea que tienen, entonces, si tienes un algoritmo suficientemente inteligente, lo puedes limpiar. El problema es que hoy en día, por ejemplo, hay unos fenómenos que se llaman ráfagas muy rápidas en radio, los fast radio bursts, que no se sabe muy bien de dónde vienen y que los causa. Se piensa que son pues, púlsares o magnetares, que son unos púlsares con unos campos magnéticos, los campos magnéticos más grandes del universo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú filtras la señal, podrías llegar a filtrar fenómenos como estos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en interferometría, lo bueno que tiene la técnica de interferometría es que cuando tú sumas todas las señales de todas estas antenas que han participado para sintetizar la antena grande con la que al final observas, las interferencias locales no correlan, ¿vale? Entonces se cancelan. Entonces, cuando tú sumas de forma coherente todas estas señales de las antenas,
pues estás eliminando también mucha interferencia. Entonces, para interferometría de muy larga base no nos interesa que los radiotelescopios filtren. Para observaciones de única antena, pues sí, porque bueno, pues, si están observando la emisión de, por ejemplo, de las moléculas estas, las 40 moléculas que han detectado, se sabe que emiten a una frecuencia muy determinada. Si tú al lado de esas líneas ves una interferencia que sabes que es del wifi, pues lo eliminas, ¿vale? Lo eliminas del espectro. De hecho, eso también lo hacen los astrónomos cuando analizan sus imágenes o sus espectros. Vale. Otra pregunta. Agustín Torralba nos pregunta que si colaboráis con ESA y NASA de alguna forma. Sí, estos, los receptores que realizamos, llevamos más de 35 años en el observatorio desarrollando receptores para radioastronomía. Desde que empezaron en los años 70, ¿no?, con el primer radiotelescopio, pues ya más 40 años desarrollando receptores. Entonces, tanto los receptores completos como partes, por ejemplo, los amplificadores criogénicos, se desarrollan para otras agencias o para otros radiotelescopios. Entonces, por ejemplo, en concreto, para la ESA se ha desarrollado amplificadores de bajo ruido en la banda Ka, que son 32 GHz, que es una banda que ellos utilizan para transmitir y recibir señales del espacio profundo, de los satélites, las sondas que tienen en el espacio profundo. Luego también con NASA hemos colaborado en el desarrollo de un receptor también entre 18 y unos 30 y tantos gigahercios, con unos componentes pasivos que realmente somos los más especializados en el mundo en el desarrollo de esos componentes, unos híbridos. Esos híbridos ayudan a balancear los amplificadores, hacen que su respuesta sea muchísimo mejor, y luego también convierten en polarización, componentes de polarización de un sistema de referencia al otro, de lineal a circular o de circular a lineal, ¿no? Y además con unos anchos de banda, con unos rangos de frecuencia muy, muy grandes, que es lo que interesa hoy en día. Con lo cual, pues sí, hemos contribuido pues, a ese receptor de NASA y a esos receptores de la ESA, aparte de otras muchas radiotelescopios en todo el mundo. También María Luisa Barata nos pregunta sobre las mediciones geodésicas, si podría repetir qué 3 antenas son necesarias para que el Observatorio de Lleves se convierta en líder en este tipo de mediciones. Lo que necesitamos son 3 técnicas. Entonces, las técnicas son la técnica de interferometría de muy larga base, que realizamos con las antenas pequeñitas, la técnica de recepción con receptores GPS, receptores GNSS, y puede ser, hay varias técnicas de geodesia espacial, pero nosotros la que vamos a implementar, la que estamos desarrollando y tendremos el año que viene, es la medida de posiciones de satélites por LASE, el SLR, Satellite Laser Ranging. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas esas 3 técnicas, están midiendo, digamos, los mismos observables, ¿vale? Entonces, estás calculando lo mismo de distintas formas. Con las antenas pequeñitas observamos los objetos más distantes que hay en el universo, que son los cuásares. Estos objetos son tan distantes que son como puntos fijos en el cielo. ¿Dónde están esos cuásares? Lo conocemos, ¿no? Entonces, observando con las antenas pequeñitas de forma coordinada esos cuásares, lo que inferimos es la posición de las antenas en la Tierra. Y vemos, observando durante el año, cómo esas antenas se van moviendo, cada una en su placa tectónica, ¿vale? Unas para allá, otras para allá, y para arriba y para abajo. Entonces, inferimos cómo se van moviendo las placas tectónicas. Con los receptores GPS se hace lo mismo, pero de una forma muchísimo menos precisa. Pero bueno, puedes tener muchísimos más o muchísimos más baratos y los puedes colocar en cualquier parte del territorio nacional o donde te interese. Por último, David Cardeñoso nos pregunta si hay algún centro en España donde se procese la señal de BBI. Pues no, pero lo vamos a tener justo en Lleves, que vamos a desarrollar para la red RAEGE un centro de correlación para esa red. Y para lo que llamamos la red Vigos de las antenas de 13 metros, también vamos a ser capaces de correlar. El
el centro de correlación, por ejemplo, de la red europea está en Holanda. ¿Vale? Ese es el centro de correlación. Antes los correladores eran correladores de hardware, unas tarjetas, ¿no? Entonces pues, estaban limitados, por ejemplo, tenían 10 tarjetas, solo podían correlar 10 antenas, ¿vale? Pero hoy en día los correladores pues, son de software, entonces tanto pueden ejecutarse en CPUs como en FPGAs como en GPUs, ¿vale? Entonces son muchísimo más versátiles. Cambiando el firmware de la FPGA puedes correlar muchísimas más antenas o menos. Entonces nosotros vamos a desarrollar un correlador software basado en CPU en el observatorio de Lleves. Las antenas Vigos, otra característica que tienen es que registran un montón de frecuencias, un gran ancho de banda. Entonces, claro, lo que producen es una cantidad ingente de datos. Y bueno, pues hay problemas porque, claro, esta señal se digitaliza y se graba, se manda al centro de correlación. Los centros de correlación no tienen suficientes discos duros para almacenar toda esta información, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que nos estamos repartiendo por todo el mundo centros correladores para poder asumir esa cantidad ingente de datos y repartir un poco la carga que supone almacenar toda esta información en los distintos centros. Entonces hay un centro en Alemania, en Bonn, hay otro en Austria y nosotros vamos a montar el nuestro en el Observatorio de Lleves. También nos pregunta Agustín si la red del Starlink puede causarnos interferencias. Pues sí, nos causa, ellos transmiten a varias frecuencias, una de ellas los 18 GHz, por ejemplo, entonces pues sí es una de las frecuencias que nosotros recibimos. Somos parte de la IAU, la Asociación Astronómica, la Unión de Astrónomos Internacional, ha formado un grupo de trabajo para interaccionar con Starlink, intentar evitar tanto las interferencias radioeléctricas como la luz que producen los paneles solares al reflejar la luz del sol, ¿no? Pues, esa molestia que producen en las imágenes ópticas, ¿no? Y bueno, pues está trabajando con ellos para que sus paneles sean menos reflectantes o que los orienten de forma que no afecte tanto en las imágenes de cielo profundo. Y bueno, pues que no emitan justo cuando están pasando por encima, no transmitan cuando están pasando por encima de los radiotelescopios, ¿no? Entonces, bueno, pues se está trabajando con ellos en ese respecto. Vale. Y también María Luisa pregunta que si podrías decir cuándo aproximadamente se abrirá al público las observaciones desde el astrógrafo doble. Pues no lo sabemos porque todavía no tenemos montado el astrógrafo con cámaras CCDs, por ejemplo. Estamos empezando a poner en marcha lo que es el movimiento fino del astrógrafo. Entonces, claro, tiene toda una electrónica muy antigua. El otro día estuvimos con una visita y solo el movimiento de la cúpula pues, hace un ruido terrible. Entonces, bueno, pues hay que reemplazarle pues, varios componentes mecánicos primero, ¿no? Y luego dotarlo de pues una instrumentación adecuada, porque hoy en día pues sí, pues se puede mirar por el ocular, pero ya está. Pero sí se quiere. Lo que pasa es que para el astrógrafo no tenemos fondos, ¿no? O sea, los ingenieros que están poniéndolo en marcha, pues lo hacen en su tiempo libre y pues con fondos del observatorio, ¿no? Porque pueden ser remanentes de otros proyectos y tal. Entonces, bueno, vamos despacio, pero sí que entendemos que hay muchísimo interés y sobre todo pues va a haber un grado en la Universidad de Alcalá de instrumentación que sería estupendo poder ofertar el astrógrafo a estos estudiantes de grado y creo que también un máster para que puedan hacer las prácticas con nosotros, pues sería estupendo. También nos preguntan por la web, que la voy a poner por el chat, que es astronomia.ign.es, y también si necesitamos gente con algún conocimiento específico de forma voluntaria para ayudar a poner en marcha el astrógrafo.
Sí, toda ayuda es bienvenida. O sea, estamos en contacto con varias asociaciones amateur, de astrónomos amateur, la de Guadalajara, están muy interesados, la de Alcalá de Henares, la que se llama la Complutense, y por supuesto, toda ayuda es bienvenida. O sea, que os ponéis en contacto con nosotros, nos escribís y vemos cómo organizarlo de la mejor forma. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues parece que no, con lo cual vamos... Ah, ¿que dónde nos podéis escribir? Bueno, pues por el correo de Estaba, Cris. mira, voy a compartir la presentación que está Sí, mi perfecto. dirección, ¿no? Mira, ahí tenéis mi correo c.garciamiro@oan.es. En la página web del instituto también están las Sí, direcciones de correos de todos. en la Si página web que he queréis. pasado por el chat está en la dirección, los correos electrónicos de todo el personal del observatorio y diferentes formas para contactar con nosotros. Y ese es el teléfono de centralita, con lo cual pues llamáis ahí y nos pasan. Vale, pues ¿alguna pregunta Vale, más? Bueno, pues yo creo que vamos a proceder ya a poner el pues vídeo. voy a dejar de compartir. Sí. Vamos a poner el vídeo del observatorio de Lleves. Ahí está. Pues con eso concluimos el webinar. Me gustaría daros las gracias a todos por vuestra atención y decir que el seminario quedará grabado y se colgará en la página web del IGN, que os sepa, de astronomía.ign, que he pasado anteriormente por el chat. Además, Cristina os ha dejado ahí su correo electrónico para que podáis contactar con ella para cualquier duda adicional que tengáis. Por lo tanto, con esto concluimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Adiós.